Una imperiosa necesidad. Así es el título de esta exposición de hoy. Una imperiosa necesidad. Amados, para que el Evangelio sea real en nosotros, o por lo menos poder verlo como algo real, nosotros tenemos que estar claros y ser expertos en una expresión que está una sola vez en la Escritura. Después está de diferente manera en otras partes, pero hay una expresión en la Escritura que es la presciencia. La presciencia de Dios. Digo pres porque no es presciencia, ciencia de descubrimientos y demás. Es presciencia. Y la presciencia la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que lo pueden buscar ustedes, yo no lo voy a leer, pero él habla del Señor a través del apóstol Pedro, de que nosotros fuimos puestos en esta tierra bajo una presciencia. O sea, porque hubo una presciencia, escogidos anteriormente a una congregación. No está hablando de que antes de que el Señor nos haga levantar la mano, el Señor que está acá arriba, ¿no? Que dice, levante su mano y a partir de ahora acepte al Señor como Salvador. No está hablando de esa anterioridad, sino que está hablando de que antes de que el mundo fuera, Él nos había escogido conforme, o sea, para que la forma de su propósito sea nuestra forma. Que la forma de su propósito eterno sea nuestra forma. Nosotros ser formados, ser moldeados, ser conformados a la imagen de Cristo, pero el Cristo en el formato de propósito eterno de Dios. Entonces, para que nosotros tengamos realidad del Evangelio, lo primero que tenemos que eliminar de nuestra cabeza son dos nacimientos. El primer nacimiento es cuando apareciste en este mundo y cuando yo aparecí en este mundo. Porque ese pudo haber sido traumático, pudo haber sido rápido, pudo haber sido lento, pudo haber sido por cesárea, parto natural, te sacaron por la boca, no sé. Pero no importa cómo llegaste a este mundo, lo importante es que llegaste. Pero entendiendo eso, que llegué, importa que llegué. Bueno, ¿qué viene? ¿Cuál es el paso 2 de ese llegar a este mundo? El paso 2 es que en algún momento me encontré en una congregación. Me encontré en algún lugar, levanté una mano. Algunos a eso le llaman nuevo nacimiento. Bueno, la realidad es que empezaste a creer. Y esas dos son acontecimientos muy importantes. Pero si yo baso mi vida en esos acontecimientos, siempre mi vida va a estar determinada por lo que pasó en el vientre y del vientre para adelante, y por lo que pasó el día que levanté la mano y acepté al Señor como mi Señor y Salvador y me perdono todos los pecados. O sea, voy a tener esas dos cosas. Entonces, ¿qué va a estar en mi mente? ¿Qué mi mente va a estar pensando constantemente? Todo lo que ocurrió a partir de que llegué a una congregación. O sea, primero la mente a partir de que llegué a este mundo y todas las cosas que ocurrieron. Y después a partir de que llegué a una congregación. Ahora, cuando aparece el Evangelio nos dice, esas fueron circunstancias terrenales. Lo eterno dice que antes de que el mundo fuera, vos y yo ya habíamos sido predestinados por Dios para ser conformados a su imagen y dar a conocer su propósito eterno. Nosotros, si bien en primera instancia fuimos concebidos por nuestros padres, en realidad sería en segunda instancia, pero nuestra predestinación se activó o se activa cuando creemos en la palabra de la cruz, cuando creemos a la palabra del Evangelio, cuando creemos a que fuimos muertos con Él, fuimos sepultados con Él y con Él juntamente resucitados. Cuando creemos al Evangelio, ahí se activa la predestinación y nuestra mente empieza a recordar, no es que te acordás de todo junto, pero empieza a recordar cuál es nuestro origen verdadero, nuestro origen real. Nuestro origen real es, estábamos en Cristo y fuimos enviados luego a esta tierra en un perfecto orden.
Cada uno de nosotros cayó en el casillerito que tenía que caer en el momento que tenía que caer. Entendiendo esto, todo lo que pasó en el medio de tu vida y de la mía, a medida que vamos siendo renovados en el entendimiento, va siendo pulverizado. Nuestra mente va siendo gobernada por ese origen eterno en lugar de ser gobernada por el origen terrenal. Y eso es más que una buena noticia. Porque cuando nosotros nacimos a este mundo, esto lo hemos hablado, pero no viene mal el recuerdo, porque es parte del Evangelio, fuimos secuestrados por todo un sistema de tinieblas, por todo un sistema de ignorancia. Y eso es lo que está afirmado en la mente de cada uno de los mortales. Toda persona que nace ha sido secuestrada y tiene que ser libre. ¿Y cómo es libre? Por el Evangelio. El Evangelio te presenta: sí, fuiste secuestrado, pero vos sos muerto a ese secuestro. Fuiste sepultado y resucitado. Fuiste liberado de ese secuestro por lo que pasó en la cruz. Cuando creo a eso, eso activa el lugar donde estuve antes y esa genética empieza a reproducirse en mí y ya no voy a estar condicionado por la vida de mis padres, por la vida de donde estuve, por donde nací, por las cuestiones que me pasaron en la vida, sino que voy a estar activado para vivir conforme al propósito eterno. Y se vive, amados, cuando empezamos a entender esto, se vive sin cargas, sin peso, sin el peso del pasado. Empezamos a tener la vida del origen funcionando en nosotros. El profeta Jeremías, cuando empieza su caminar en la tierra, más que en la tierra, cuando empieza su caminar como profeta, el Señor le dice unas palabras que clarifican esto que te voy a decir ahora. Jeremías 1:5: antes de que te formase en el vientre te conocí. A ver, antes de que el óvulo y el espermatozoide se junten, te conocí, dice el Señor. Y antes que nacieses, te santifiqué. Esto es tremendo. Ay, quiero ser santo, Antes que nacieses, papá. Porque la gracia está operativa antes de la fundación del mundo. La gracia no fue inaugurada cuando a la iglesia se le ocurrió, cuando hablamos de la gracia. La gracia fue operativa. Antes de fundar el mundo, Dios, en su sustancia, ya había determinado que vivamos por gracia. La gracia nos santificó. Antes que nacieses te santifiqué. ¿Y entonces por qué vivo como vivo? Claro, porque no te acordás que fuiste santificado. Y yo tampoco. Y el Evangelio nos va haciendo acordar. Y cuando me acuerdo que fui santificado, empiezo a vivir como un santo. Nadie puede vivir con una identidad si no se acuerda que la tiene. Imagínate que vos te golpeás la cabeza o yo me golpeo la cabeza y yo creo que me llamo Rigoberto. Y vos me decís Fernando, y yo no me voy a dar vuelta porque no voy a entender de qué me estás hablando. Para mí, yo voy a ser Rigoberto porque me olvidé. Eso es lo que hizo el pecado. Golpazo en la cabeza. El pecado nos anuló la posibilidad de recordar nuestro origen. Pero viene Dios con su palabra y dice: antes que te formás en el vientre de tu madre te conocí. Quiero que te acuerdes. Y antes que naciese te santifiqué. Y ahí te di por profeta a las naciones. Algo parecido expresa el rey David en el Salmo 139, 16. Dice: mi embrión, ya se juntaron acá el óvulo y el espermatozoide, está más avanzado David. Mi embrión vieron tus ojos, o sea, cuando yo era un embrión vos me viste. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. ¿Saben cuál es el libro de Dios? Cristo. Cuando vos leas el libro, el rollo, es Cristo. Cristo es el libro de Dios. Clasificado. ¿Han oído hablar de esta expresión, documentos clasificados? ¿Sí? Los gobiernos de la tierra
suelen hablar de documentos, archivos clasificados. Son guardados, resguardados para determinado y selecto grupo de personas. Lo mismo ocurre con los archivos clasificados de la gracia, los archivos clasificados de Dios. Dios en sus archivos clasificados dice, esto se lo voy a dar a todos los hijos que están formando al Hijo. Todo aquel que nace a la iglesia, nace para formar al Hijo de Dios en la tierra, para que su propósito eterno se dé a conocer, se le desclasifica este archivo. Entonces se desclasifica el documento Cristo y nosotros empezamos a vernos como Dios definió que nos veamos. Pero bueno, alguien me puede decir, eso es antiguo pacto. No, es Antiguo Testamento, no es Antiguo Pacto, porque estamos hablando del pacto eterno. Estamos hablando de que la gracia no se inauguró en la cruz. Nosotros tuvimos acceso en la cruz, pero la gracia es la sustancia de Dios, o sea que antes de que el mundo fuera, la gracia ya estaba operativa. El apóstol Pablo recoge todo esto. ¿De dónde te crees que hablaba Pablo? Pablo tenía las escrituras. Pablo tenía las sagradas escrituras, que eran el Pentateuco y la ley, o sea, tenía la ley y tenía los profetas. Pentateuco, no te preocupes. ¿Con qué se come? ¿Sí? Son los primeros 5 libros. Y el apóstol Pablo dice en Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. O sea, ya estaba Pablo predeterminado que iba a predicar el Evangelio. Pero cuando hubo un momento que le agradó a Dios revelarse, como nos ocurrió a cada uno de nosotros. Es como les decía al principio, la fichita fue cayendo en el casillero que tenía que caer. Mira a alguno y decirle, qué linda carita de fichita que tenés. Ahora, para que nosotros podamos recordar lo que ocurrió, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Cuando se revela Cristo, lo primero que entendemos es un traslado de las tinieblas a la luz. ¿Para qué es ese traslado? Porque las tinieblas no es una cosa así oscura como que, oh, qué tiniebla. No, amados, las tinieblas es ignorancia. Es ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De Dios. Porque vos me podés decir, no, pero yo tengo 6 máster de la facultad. Sí, pero si tenés ignorancia de Dios, para Dios sos un ignorante. O soy un ignorante. Por más conocimiento intelectual, teológico y teórico que tenga, si yo no tengo la revelación de Cristo operativa, no tengo la revelación de la gracia. Yo puedo hablar de la gracia, pero ahí tener la revelación de la gracia. ¿Cómo te das cuenta si alguien tiene la revelación de la gracia o no tiene la revelación de la gracia? Porque el que tiene la revelación de la gracia no le da lo mismo pecar que no pecar. ¿Viste las personas cuando dicen, no ustedes, pero hay gente, menos mal que está la gracia? ¿Sí? Menos, si no fuera porque está la gracia, oh, lo que me pasaría a mí, lo que le pasa, menos mal, es por gracia. Amados, el que conoce la gracia, ¿sabe lo que dice? No dice menos mal que está la gracia, dice cuidado que está la gracia. Porque la gracia es para cuidarla. La gracia no es para decir menos mal que está la gracia, si no fuera por la gracia me cae un rayo del cielo. No, no, la gracia es para cuidarla. El valor que le tendríamos que dar a la gracia es el valor que le des a un jarrón de $2,5 millones que te entreguen en tu mano. Por eso la Escritura dice, cuiden su salvación, cuiden su libertad, cuiden el tesoro que tienen con temor y temblor. Es el mismo que te dicen a vos, tomá, acá tenés o el paralelismo, acá tenés un jarrón que vale $2,5 millones, cuídalo, porque te lo dejo como herencia para todas las generaciones que vienen. Y vos tenés el jarrón, y vos no estás mirando, porque ¿qué es el temor humano? El temor del que fuimos rescatados.
el temor que te mete el legalismo, el temor que te mete la religión. Si se me cae el jarrón, mi viejo me mata. Si se me cae el jarrón, me cae un rayo del cielo. Ahora, quien conoce la gracia de Dios, dice, si se me cae el jarrón, las generaciones que vienen no lo van a poder disfrutar. Y no lo voy a poder disfrutar yo. Entonces lo voy a sostener de una manera que no se caiga, con temor y temblor, porque si lo pierdo, no hay manera de recuperarlo. De eso se trata. No se trata de tener miedo a que te pase algo. Se trata de entender que ese jarrón es tan valioso y quedará para mi hijo y los hijos de mi hijo y lo exhibiremos donde haya que exhibirlo. Déjale una medida de gracia a tus hijos en tu casa. Déjale una medida de gracia a tu familia. ¿Qué es una medida de verdad? No le dejes medidas de otra cosa que no sea de gracia. Déjale otras cosas si querés, herencia, lo que vos quieras, pero déjale una medida de gracia. Así que fuimos trasladados de la ignorancia para que podamos conocer la gracia de Dios, para que podamos conocer el origen real que tenemos a la luz, o sea, a la verdad. La verdad está para que conozcamos definitivamente de dónde salimos, quiénes somos y a dónde vamos, para que el rollo se nos revele, para que el libro en el cual están escritas todas las cosas, nosotros lo podamos ver. Y alguien me puede decir, ¿pero qué? ¿Estaba escrito en ese libro todo lo que me pasó en la vida? Amado, no tiene nada que ver las cuestiones humanas con las cuestiones divinas. Dios planificó tu vida y la mía perfectamente para que a partir de conocerlo, todo quede resuelto en la cruz por su gracia. Y ahí el libro empieza a ser operativo. Ahí todo lo que está escrito en el libro lo empiezo a vivir, porque no se puede vivir ese libro con peso, con carga, con el peso del pasado, con el peso del enojo con Dios por la vida que tuve, con el peso del enojo con el que me hizo algo. No, porque la cruz nos libera de tal manera del pecado que me libera a mí y al liberarme a mí, me libera del mío y me libera del otro, el de que al pecar a mí me perjudicó. Eso es lo que ocurre cuando me encuentro con la gracia, cuando creo en la palabra de la cruz. Empiezo a acordarme que las circunstancias del tiempo presente no son comparables a la gloria de Dios que en mí se está manifestando. ¿Cuál es el fin del traslado de las tinieblas a la luz? Recordar que éramos quienes éramos antes. Recordar que éramos desde antes y el motivo de nuestra vida. La verdad siempre te va a recordar que vos y yo, o te va a recordar a vos y a mí, que estábamos antes. Y también te va a hacer acordar que en ese antes había un motivo de vida, y era dar a conocer a Dios en la tierra. De eso se trató tu antes y mi antes. Y eso es lo que hace la verdad, es lo que hace la palabra de verdad. Golpea, golpea, golpea en toda tiniebla que hay en nuestro interior, que tiniebla es ignorancia, es mentira, para que me acuerde claramente que yo estaba antes y que en ese antes se me dio una misión para esta tierra, y es dar a conocer al Padre. Ese es el sentido que tendría o que empezaría a tener en nosotros lo que la Biblia describe como perfeccionamiento. Nosotros somos perfeccionados por la gracia. La gracia va produciendo madurez en nosotros. Esa madurez la Biblia la describe como perfeccionamiento. De hecho, Efesios dice, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionar a cada uno. El Señor dice, ya sos perfecto, pero yo te tengo que hacer a la imagen. Esto es, la expresión da la idea de el escultor. El escultor tiene una piedra adelante de él, pero en el escultor, en la mente, ya sabe cómo va a terminar esa piedra. Y si la piedra se deja esculpir, no escupir, sino esculpir, si la piedra permite, va a ser hecha la imagen del escultor. El escultor sabe lo que tiene en la mente para dar a conocer. Y cuando se da a conocer la imagen, la gente admira la imagen, pero dice, wow, qué bueno que es el escultor.
La imagen siempre da gloria a Dios. La gracia siempre hace que la gloria la tenga Dios. La gracia nunca, cuando conocemos la gracia, nunca la gloria queda en nosotros. Entendemos que Dios nos muestra, así como un escultor muestra su obra, pero la obra no se hizo sola, la obra la hizo un escultor. O sea que el mérito es de Él y no es nuestro. Así que ese es el perfeccionamiento. ¿Qué es ser perfeccionado? Es irme acordando de la imagen real que tengo. Somos perfeccionados por su gracia. Mientras somos perfeccionados por la gracia, vamos recordando la verdad. Y la verdad nos va haciendo acordar de nuestro propósito en esta tierra. Así que podríamos definir al Evangelio como el tónico para la memoria. ¿Bien? El tónico que toma, no sé si lo toma alguien acá, todavía somos todos jóvenes. Pero el Evangelio te va haciendo acordar, es una gotita, tómese 2 por noche y se va a acordar de quién es usted. Ya no serás Rigoberto, dice el Señor, serás el Fernando que nació. Así que bueno, de eso se trata el Evangelio, el tónico para la memoria. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esto ustedes no lo viven, pero me contaron en otro lado. Que madurar duele. Madurar duele. Decíselo a un niño que está saliendo de los 10 años a la adolescencia, 10, 11 años a la adolescencia. No te lo va a manifestar de una manera tan clara, como diciendo, me está doliendo madurar. Pues si ya maduró, si te dice eso, recontra maduró. Pero va a manifestar actitudes, va a manifestar enojos, va a manifestar maneras de hablar. Estoy irritado, no sé por qué. Porque está pasando a una etapa que está madurando, se está dando cuenta que su vida tiene que empezar a adquirir otras responsabilidades. Empieza a vivir diferente. Por eso, amados, que duela madurar no significa que sea una tortura, sino que lo que está haciendo madurar en nosotros es llevarnos a recordar el origen, a recordar quiénes somos. Pero duele. ¿Y por qué duele madurar? Porque se madura y la madurez es una operación. Madurar, ser perfeccionado, es ser operado. ¿De qué? Con bisturí te sacan la mentira para que ese lugar lo absorba la verdad. Pero la mentira está muy arraigada en nosotros porque fueron muchos años de ignorancia. Los que tenemos, escuchen bien esto, son los años que tenemos en la tierra, más todos los años que tiene la humanidad bajo ignorancia. Todo eso permeó a nosotros cuando nacemos. Son muchas mentiras y muy denso es el asunto. Entonces la mentira está agarrada con uñas y dientes y la única manera de sacarla es operando. Eso es lo que duele. A nosotros no nos van a doler los clavos. No tenemos que ir a la cruz. Ya lo hizo el Señor. Pero cuando Él dice que nos circuncidó en la cruz, es porque separó lo que contaminaba de lo que es santo y puro. Eso fue lo que a nosotros nos purificó. Estamos puros, pero para acordarnos de esa pureza tenemos que continuar siendo perfeccionados. Y va a doler porque la mentira está agarrada, está arraigada. Yo oro al Padre para que nos pueda mostrar, y lo he orado y lo sigo orando, para que el Padre nos pueda mostrar cómo está arraigada la mentira al alma. Cómo nuestra mente es tomada por la mentira. Cómo empezamos a vivir bajo el gobierno de esa mentira. Cómo desaprovechamos la oportunidad del Evangelio por causa de la mentira. La mentira arraigada en nosotros. Por eso si nuestra oración es, Padre, yo quiero ser perfeccionado, tenés que saber dos cosas. Primero, te vas a acordar la vida que se te asignó. Y segunda cosa que te va a pasar es que va a doler. Va a doler. Pero vas a poder ver con más claridad a Cristo. Decir al que tenga cerca paz.
es el dolor del crecimiento. A medida que vamos madurando, mirá lo que vas entendiendo a medida que vas madurando. Y yo, que tenemos un rol en la historia. Porque no fuimos puestos en este mundo nada más que para estar y consumir aire, sino que Dios nos puso en este mundo porque tenemos un rol en la historia de la generación en la que estamos transitando. Decí conmigo, hay un rol en la historia. Y nosotros vamos entendiendo ese rol en la historia. Que ese rol es como iglesia, pero lo vamos entendiendo a medida que vamos madurando. Vamos entendiendo que presciencia tiene que ver con nuestro rol dentro del propósito eterno de Dios. ¿Nunca te despertaste pensando, yo no pensé que tenía la capacidad de hacer esto? Y si no te despertaste pensando, te va a pasar. Yo no pensé que podía. Amado, nosotros lo pasamos esto como nada. Como si esto fuera... porque lo tenemos tan incorporado y estamos tan acostumbrados. Pero no cualquiera tiene revelación del Evangelio. No cualquiera puede orar a Dios. Sí, lo puede hacer cualquiera, pero no cualquiera vive y experimenta lo que vivimos nosotros. No cualquiera ve familias transformadas por el Evangelio. Y no me quiero ir a los milagros, pero no cualquiera. No cualquiera está frente a una manifestación demoníaca, hace así, el demonio se tiene que ir. No cualquiera. Ese es el Evangelio. Y vos decís, ¿cómo yo, un simple mortal? Por eso me encanta Pablo cuando decía, yo que soy el más pequeño, se me dio a anunciar. Y ese pequeño no se menospreciaba, pero se ponía a la altura de Dios. Pablo nunca se comparaba con los demás. Pablo se comparaba con Dios. Pero si más pequeño, por eso cuando te compares con alguien, podés salir ganando o perdiendo, pero cuando te compares con Dios, y la gracia te va a hacer ver que tu condición sin Él no podría ser nada. No podría ser más que nada. Y la mía. Pero que por su gracia fuimos puestos en esta tierra para tener un rol relevante. Que la humanidad hable de la iglesia. No sé si va a hablar de mí, de Fernando Ciursilo, pero quiero que la humanidad hable de la iglesia y su rol en la historia. La iglesia poniendo orden, la iglesia poniendo medidas de verdad, la iglesia poniendo medidas de luz, la iglesia estableciendo lo que sí de lo que no, la iglesia estableciendo lo que tiene que ocurrir en la educación, pero no por cuestiones humanistas, sino porque la iglesia lo establece, y lo que establece la iglesia en el nombre del Señor, eso queda y nadie lo puede debatir ni rebatir. Así que vamos entendiendo porque por la presciencia nuestro rol dentro del propósito eterno, amados, y vamos entendiendo que somos un instrumento del impacto de Dios en la historia en la que vivimos. Yo necesito, amado, Dios necesita que te veas como un instrumento que donde va impacta el Señor. Se despertaron los que estaban dormidos. Donde va, impacta el Señor. El Señor se da a conocer. Y a veces cuando el Señor se da a conocer pueden pasar dos alternativas. Bronca y aceptación. Habitualmente siempre el primero es bronca. Y luego viene la aceptación. Es un wow. Es la bronca de que cuando estás durmiendo te levantan la persiana y te dicen ¡arriba! Quiero dejarme un ratito. Domingo, 8 de la mañana. Algún desubicado, dijeron por acá. Los adolescentes me entienden. 8 o 9 de la mañana, que te levanten la persiana a esa hora. ¡Ah, arriba, arriba, arriba! Es domingo. Ah, pero hay que ir no sé, pero hay que ir a algún lado. Viste que a veces hay gente que corre hasta los domingos. No sabía dónde va, pero corre. Bueno, yo sé que no son, acá no hay, pero... Bueno, ese es el impacto. Ese es
me tengo que levantar. Y encima ni las lagañas, estás así. No te dejan ni sacarte las lagañas. Bueno, eso es lo que pasa. Así que, amados, eso es lo que produce el Evangelio. Pero cuando vas entendiendo, vas viendo que sos parte de esa línea que el Padre determinó, de esa línea de tiempo, te puso en esta historia, te puso en esta tierra, te puso en esta generación y me puso para impactar y para darlo a conocer con ese impacto. Ahora, esto que acabo de decir no puede quedar en una retórica. Amado, esto no puede quedar en una retórica, en palabras elocuentes de humana sabiduría. Esto no puede quedar en un discurso. Bueno, soy esto, soy esto, soy esto. Listo, vamos, somos esto. ¿Y qué hacemos con lo que somos? Hace poco una persona me decía, yo te agradezco porque vos estás en todas, siempre estás conmigo, gracias porque me tenés paciencia, gracias, gracias, gracias. Y seguía sentado en una silla. Hermano, pero ¿para qué te sirve todo lo que yo hago por vos, que vos decís que hago por vos, y todo lo bueno que soy, y todo lo que vos decís que me agradecés? ¿Para qué lo querés? ¿Para guardarlo en una valijita y que te quede para vos? Yo siempre digo lo mismo, ¿me querés agradecer? Andá y hacé por otro lo mismo. O más. Amados, no puede quedar en palabras, no puede quedar en hablar. Tiene que traducirse lo que somos en acciones concretas. Tiene que verse reflejado en una acción. Conforme a la madurez que vamos teniendo, conforme al perfeccionamiento, no puede quedarse en palabras elocuentes. El Evangelio no consiste en palabras, sino en manifestación de Cristo, en manifestación del poder de Dios. Y no estamos hablando que salgas a la vereda a liberar a la palmera que está acá enfrente. Tiene que haber un proceso que, si yo digo que estoy madurando, tiene que haber una acción que demuestre esa madurez. Padres, tienen que haber una acción en sus casas que demuestre la madurez que ustedes están experimentando en el Señor. Hijos, lo mismo, esposos, esposas. Tiene que haber un dar a conocer a Cristo en el lugar donde hoy tengo asignado como rol. Tiene que haber no un conocimiento solamente teológico o teórico, o un conocimiento de una retórica. En esta casa vamos a servir al Señor. Bueno, pero ¿cómo? Tiene que haber un orden, porque Dios no es desorden. La gracia no es desorden, la gracia todo lo contrario, la gracia ordena. La gracia establece límites, la gracia establece estrategias, la gracia establece maneras, formas a la manera del propósito eterno. La gente a veces cree en una iglesia en Jamaica que la gracia es la licencia para vivir como quiero. Bueno, total, está la gracia, yo puedo disfrutar a Dios. Sí, pero Dios no te mandó a disfrutarlo solamente, es disfrutarlo, pero hay una parte que dice, darlo a conocer. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Es la acción de lo que Dios creía. Es la acción, es la manifestación. Porque decimos, vamos a dar a conocer a Cristo. Pero no se trata de dar a conocer a Cristo solamente con palabras. Tiene que haber una decisión, una acción. Que esto no quede en un lenguaje. Porque si no, nunca vamos a poder aprovechar la razón de nuestra existencia y nunca la vamos a disfrutar. Si el Evangelio venía a sentarse acá a escuchar a un predicador, amado, eso no es Evangelio, eso es una religión. Eso es una religión hermosa que nos construimos en la mente, a la que le pusimos, hay gracia. No, pero si hay gracia, si en mí se está manifestando la gracia, yo tengo que saber que esa gracia demanda acciones de gracia. Dios está esperando acciones de gracia. Porque de gracia recibiste, de gracia da, o no lo dice la Escritura. ¿Por qué nada más nos quedamos en el de gracia recibí? Y eso tiene que haber una estrategia, tiene que haber orden. Hay una forma, hay una manera. Es multiforme, pero hay que organizarla, hay que ordenarla conforme a lo que Dios necesita. Si
hay algo que trae la gracia, son dos cosas puntuales. Hay más, pero dos cosas puntuales. Orden y humildad. Y eso deriva en sujeción. Eso deriva en obediencia. No obediencia impuesta, no sujeción impuesta por una ley. Es la sujeción y la obediencia que les explicaba del jarrón. Yo me sujeto para que no se me caiga el jarrón y que los demás lo puedan disfrutar. ¿A qué me sujeto? A la responsabilidad que se me asignó de tener ese tesoro en la mano. A eso me sujeto. Así que no puede quedar en una retórica. Romanos capítulo 1, entre los versos 1 y 2, Pablo dice lo siguiente, se autodescribe. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ya no sabía Pablo cómo decir lo que tenía que hacer en la tierra. Apartado para el evangelio de Dios que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. En las escrituras estaba el evangelio. Dice que Abraham fue el primero al que se le predicó el evangelio. O sea que el evangelio no tiene nada que ver con una Biblia, no había Biblia en esa época. El evangelio tiene que ver con una sustancia. Tiene que ver con la gracia misma manifiesta. Pero a todo aquel que se le predicó el evangelio se le demandó una acción. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y así sucesivamente. Moisés, andá a liberar a tu pueblo. Y así empezás a buscar, a cada uno se le asignó un rol dentro de la historia para que impacte la historia. Y todos así hasta Cristo. Y ese rol ya no es a personas individuales, sino que es a la iglesia, compuesta por personas. Vos y yo tenemos que saber que no nacimos y nacimos de nuevo a la iglesia. Y si nací a la iglesia, nací al sistema de vida de Dios, al ecosistema de Dios que está dando a Cristo al mundo para que Cristo tenga todo bajo sus pies. Nosotros somos la continuidad de la palabra que dice, sometiste todo bajo mis pies. Pero todavía, dice Hebreos 2:8, no se ve. Hay cosas que todavía no se manifestaron. Para eso está la iglesia en la tierra. ¿Cómo se describe Pablo? Siervo de Cristo Jesús. No arrancó diciendo soy apóstol, soy nada. Pablo, siervo de Jesucristo. Acá la palabra siervo está directamente vinculada, cuando digo directamente vinculada es pegada, a la palabra militante. O sea que el servicio que Dios nos promueve para darlo a conocer en la tierra, el Señor está hablando de militancia. ¿Tenemos clara la palabra militancia? Desde hace muchos años en este país se nos metió hasta por las orejas, desde las orejas hasta el dedo meñique la palabra militancia. Servir a Dios significa militar a Cristo. No se trata de siervo como yo creo, no, la militancia tiene un orden. El Señor describe cómo se sirve en la gracia en la carta de Pablo a Timoteo. Y Pablo le habla, número 1, del agricultor, número 2, del atleta, pero también le habla del militar. Nosotros tenemos que entender que servir a Dios demanda tiempo, demanda toda la vida, demanda un entrenamiento, demanda una preparación, pero demanda una militancia. Y la militancia está bajo el gobierno de la gracia. Bajo el orden de la gracia. Nunca vamos a poder conocer para qué fuimos concebidos si nosotros le quitamos a la gracia la expresión de la gracia. Nosotros no fuimos concebidos para disfrutar nada más de los caramelos. Nosotros fuimos concebidos para fabricarlos y exportarlos. Porque hasta que no se produce ese paso, todavía va a estar incompleto mi vivir la gracia.
Así que servir a Dios se trata de dar a conocer aquello de lo que de Él creemos. ¿Qué creo del Señor? ¿Militancia qué es? Yo milito acerca de lo que creo y doy a conocer con mi militancia, o sea, poniéndole el cuerpo, aquello en lo que creo. De lo que creas de Dios es de lo que vas a militar. Y esa militancia establecerá el Cristo en el cual vos estás creyendo. Tiene que haber militancia para que cierre el ciclo de la expresión de la gracia. Servir a Dios, amados, es la fuente de realización más profunda que podemos tener. ¿Por qué servir a Dios te termina de realizar? No es por lo que hago, sino porque cierra el círculo del ser. Lo que hago exporta lo que soy. Pero si lo que soy solamente queda en mí, nunca quedará. Nunca podré cerrar el círculo. Cualquier empresa que quiera generar divisas no compra mercadería y se la guarda. Imagínate que pones un negocio y vos solamente en el negocio te dedicás a comprar mercadería. ¿Estás haciendo dinero? ¿Tenés la riqueza? ¿Pero la tenés en el bolsillo? Porque todavía no la explotaste. El servicio a Dios es entrenamiento para dar a conocer la riqueza de su gracia. Y eso me termina de completar. No es que lo que hago me completa, cierra el círculo. Porque el río de agua de vida es mientras el agua de vida fluye en mí, fluye, y yo acciono y esa agua de vida la traslado y la llevo en todo momento y en todo lugar. Entonces eso produce que haya un círculo de vida. ¿Cuándo las personas se achanchan? Cuando dejan de servir. Cuando ven que la pared está pintada de azul y como no me gustó, me dedico a otra cosa. El servicio tiene que tener militancia. La gracia tiene que tener militancia, si no se apaga y ahí vienen todos los problemas que las personas tienen y no pueden salir de sus cárceles. Porque están metidos adentro de sí mismos. Hay una escritura, ustedes la pueden buscar, que habla de cuando el Señor mata al rey Acab y a su esposa Jezabel. Y la iglesia evangélica ha hecho dulces con Jezabel. Jezabel para todo. Jezabel porque viene una chica con minifalda. ¡Ah, espíritu jezabélico! Jezabel porque la esposa del pastor un día le puso los puntos porque el pastor estaba haciendo cualquier cosa y la esposa lo retó. Jezabel, la esposa del pastor. Amado, el espíritu jezabélico, ¿saben lo que promueve? Es que si vos tenés una viña, la transformes en un huerto. Cuando vos tenés un viñedo y ese viñedo es para exportar las uvas, procesarlas, hacer vino y exportar el vino y generar recursos, viene Jezabel y quiere que eso lo transmitas o lo traslades a un huertito para quedarte la viña vos y consumir vos lo que era para exportación. Lo que era para dar a conocer. Por eso, querés interpretar a Jezabel, hay que interpretarla desde el nuevo pacto. No podés interpretar a Jezabel porque se le ocurre a alguien que Jezabel es lo que quiera él. Cuando lo que tengo no lo exporto, cuando lo que se me dio, lo que se me asignó, las riquezas de su gracia, me las guardo para mí y las quiero gobernar yo, y yo digo cuándo y yo digo dónde, amados, automáticamente estoy bajo el gobierno de la seducción de este mundo. Porque si hay algo que hace retroceder la seducción de este mundo, es cuando yo exporto a Cristo. Más Cristo sale, más servicio a Dios, más lejos va a estar
la seducción de este mundo sobre mi vida. Decí conmigo, el servicio es un repelente. Amados, pero no estoy hablando de un servicio por hacer por hacer. No, estoy hablando de algo perfectamente diseñado y que sea bajo el gobierno de la gracia. Servir a Dios significa exportar lo que me desborda. Eso es servir a Dios. Yo desbordo de lo que de Dios tengo, de lo que de Cristo tengo me desbordo. Entonces hay una imperiosa necesidad en mí que lo que tengo darlo a conocer con todo lo que tengo. Lo que me está desbordando, la vida que me pasa, el Señor en mí, pero tiene que haber un día una decisión. Cristo ya está todo completo en vos, en todo, en aquel que cree en Él. Cristo está completo, las riquezas de la gracia de Dios están todas en tu interior, pero tiene que haber una decisión de decir yo voy para que eso se dé a conocer. Y si eso se da a conocer, se completa el círculo y vos empezás a disfrutar de la gracia. La gracia es el único método, la única estrategia, lo único que Dios se reservó para vencer al pecado. El pecado no se vence con esfuerzos humanos, el pecado lo vence la potencia y la plenitud de la gracia. Pero tiene que haber una determinación de militar esa gracia, de dar a conocer esa gracia. Porque yo me empiezo a acordar, y palabras como esta son para hacerte acordar que tengo la necesidad de servir, porque para eso vivo. Estoy en esta tierra para servir. ¿Sabés por qué te cansás de ir a los núcleos? Porque no estás haciendo nada. ¿Sabés por qué la palabra me confronta y estoy enojado con la palabra y estoy enojado con el Señor y estoy enojado con el pastor y estoy enojado con el líder y estoy enojado con mi Juanete, estoy enojado con todo lo que tengo delante mío? Porque estoy ocioso. Entonces la seducción me gana. Hay dos opciones: estoy ocioso, quiero hacer lo que quiero. Entonces la gracia no tiene poder y Dios resiste al soberbio. Por eso la gracia no tiene poder en mí, pero le da gracia al humilde. Hay gente que dice, ay, yo no veo nada, no veo. Vos ves, pero yo no veo. Y claro, ¿cómo vas a ver si no estás haciendo nada? ¿Por qué Dios tendría que promover que vos veas más de lo que ves? ¿Por qué tendría que perfeccionarse? Ahora, ¿sabés lo que hace el que dice eso y se pone orgulloso? Se va a la Biblia y se llena de versículos y se llena de contradicciones y se llena de estudios teológicos y se llena de argumentos y altiveces que se levantan contra el conocimiento de Cristo, pero no un conocimiento intelectual, contra un Cristo revelado. Y quiero decir algo porque es necesario. No nos falta gente, ¿eh? Estamos completos en todas las áreas. Pero a vos sí te falta servir. Estamos completos, ¿eh? Plataforma está completa, los niños, las áreas de acá adentro están completas. Hay que ver si vos estás completo. Sí, yo estoy completo en Cristo, dice el religioso. Sí, pero si no cierra el círculo, no estás completo. Porque no se trata de que esté completo según mi óptica. Se trata de que esté completo según lo que Dios dice. Hay personas que suelen decir, con Dios está todo bien. El tema es que para Dios esté todo bien. El que vive el Evangelio como le parece, el que vive la gracia como le parece. Tengo una mala noticia. El Evangelio es para militarlo. El Evangelio Dios determinó que sea para militarlo. Por eso habla de la figura del soldado. El Evangelio es para militarlo. Aquel que no lo milita, amado, nunca va a poder vivir la plenitud del Evangelio.
Se va a vivir enojando, va a vivir de iglesia en iglesia. Hoy le decía a alguien, ¿sabe cuál es el tema? Que la persona que va de iglesia en iglesia, enojado por uno, enojado con el otro, y estoy enojado, y yo veo las caras. La pregunta a veces que me hago es, ¿para qué se someten a una palabra si después? Pero yo sé por qué se someten a una palabra. Porque Dios lo llama. Y Dios lo hace volver, y Dios lo hace sentarse, y Dios lo hace exponerse al Evangelio. Y viene Dios y le dice, esto hay que tocar. No, me voy a otro quirófano. Acá no me opero. Me voy a otro quirófano que el médico es más dulce. Y va al otro quirófano y lo ve al médico y dice, no, pero no es tan dulce. Me voy a otro quirófano. Amado, por más que salté de quirófano en quirófano, si no te extirpan el tumor, la enfermedad va a continuar. Ahora, ¿sabés lo que pasa a veces? Que no solo se va a otro quirófano a operarse, sino que llega al otro quirófano y dice, no, porque yo soy médico. Me voy a operar solo. Porque vi al otro médico cómo operaba, entonces yo ya sé operar. Decirle al que tenga cerca, no te sirve estar adentro tuyo. Necesitamos que la gracia sea militada, sea militada. En realidad yo no lo necesito, vos lo necesitas. Ni Dios lo necesita. Dios no se completa con vos y conmigo. Dios ya está completo, su plenitud. Pero vos y yo necesitamos completar el circuito para vivir en la plenitud de su gracia. Servir a Dios significa exportar el Cristo que nos desborda. El Señor le dijo a Pablo, te puse una necesidad. Y Pablo dice, si predico, me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad. Hay una necesidad que tenés en tu interior. Hay algo que te hace cada tanto exponerte a la palabra. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Diciendo, quiero que milites mi verdad, te pongo la necesidad, es impuesta necesidad. Ese es el querer como el hacer del Espíritu. Te pongo la necesidad de militar. Ay no, pero no tengo tiempo. Ay no, pero, bueno. Mientras estén los pero, estará detenido el conocimiento de Cristo. Servir a Dios no es hacer cosas, aunque las incluye. Militar a Cristo significa adorar a Cristo, significa ministrar al Señor, militarlo a Él. Y militar al Señor a favor de los demás. Por eso acá se termina el argumento, es que en la iglesia no me dan ningún lugar. No, es que en la iglesia tenés un lugar asignado. ¿Sabés qué es militar a Cristo? Es servir a tu familia. ¿Sabés qué es militar a Cristo? Servir a tu vecino, servir a la vecina, servir al prójimo. Eso es militar a Cristo. ¿Y cómo se sirve? Se sirve siendo iglesia, no llevándole solamente una bolsa de comida. Porque eso, si lo puede hacer una agrupación, una ONG, ¿será que el servicio no es por ahí? ¿No te parece? Hagamos eso. Pero no le pongamos nombre de servicio. Servir a Dios es dar a conocer la riqueza de Dios al que tengo cerca, a mi familia, a mi hermano. Si Cristo está en mí, tiene que haber un desborde que me haga que el otro lo quiera conocer. Por eso Pablo dice, mujeres, sujétense a los maridos. Maridos, traten a las mujeres como Cristo trata a su iglesia. Ahí es donde cierra el círculo. Porque ahí es donde se basa en la gracia, donde se basa en el amor. En el desborde de dar a conocer a Cristo. En el desborde de yo definir servir. Definí servir al otro. Yo defino servir. Los pastores no somos eminencias, somos servidores. Nosotros necesitamos entender la palabra servicio.
La palabra dar a conocer a Cristo poniéndome en servidumbre para con otro, para acompañar a otro en sus procesos. Dar a conocer es servir. Pero amados, el servicio a Dios tiene que ser entendido desde lo espiritual. El servicio a Dios por información solo provocará religión. Cuando yo sirvo a Dios porque tengo la información, dijo el pastor que hay que servir a Dios. No, tiene que haber una espiritualidad. Señor, yo entiendo el Evangelio, escuché la palabra, he entendido que darte a conocer es militarte y militarte es servirte. Lo he entendido, Señor. Lo quiero procesar desde lo espiritual. No lo quiero procesar más desde lo carnal. Amado, hay una realidad. Necesitamos dejar de procesar la palabra desde lo carnal. Yo casi que me arrodillo para pedírselo. Cuando las personas dicen, no, porque la palabra me confronta, la palabra, estoy enojado, la palabra, lo que dijo el pastor. No, eso es carnal, carne. Hace poco una persona alegró mi vida porque me dijo, porque me pidió una palabra, se la di y antes de decirle, yo le dije, mira qué fuerte. Me dice, si es fuerte, ¿será que tengo que seguir aprendiendo? No me voy a enojar porque será que tengo que seguir aprendiendo. ¡Wow! Vi a Cristo ahí. Vi a Cristo. Amados, más fuerte que la cruz no hay. Dice que aprendió obediencia en la cruz. Yo estoy acá en papel de mensajero hoy. Siempre, pero hoy más. Porque entiendo que necesitamos que la iglesia salga de los lugares. La iglesia terrenal, la celestial, estamos bomba. Pero la iglesia terrenal salga de lugares de carnalidad. El evangelio procesado con la mente produce enojo y más tarde o más temprano problemas mentales. No puede ser procesado con la mente humana. No puede ser procesado con la mente de constantemente estar... No. Mirá a alguno y decir, salí de la mente de frontón. No puedo tener... En algún momento tengo que dejar que pase. En algún momento tengo que permitirle al evangelio que penetre hasta las coyunturas y los tuétanos. Tengo que permitirle al evangelio que ingrese. Para que no quede en una retórica, para que no seas un religioso, una religiosa. Miren, nunca te encontraste con jóvenes. ¿No te encontraste con chicos que iban a la iglesia cuando eran pequeños y te lo encontrás cuando son adultos y le decís, che, mira, yo voy a una congregación, bla, 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 lo que le digas para predicarle? Y la persona, sí, yo cuando era chico iba. Sí, yo me acuerdo, yo tenía una maestra que hacía esto, aquello, lo otro. Sí, yo iba. Ese es mi miedo. Que nuestros jóvenes terminen, no, yo iba. Los niños, no, yo iba y mi mamá me llevaba. No, pero cuando mamá, papá, la iglesia global se pone a trabajar en dar a conocer una medida de verdad, se pone a trabajar en dar a conocer las riquezas en gloria en Cristo Jesús, independientemente de que tengas debilidades todos los días, pero sometida a esas debilidades de la gracia, esas debilidades van a ser gobernadas por el Espíritu y vos vas a poder explotar y tus hijos van a verlo, ellos van a ver lo mismo que vos, tu familia, los que están al lado tuyo, van a ver lo mismo que vos, porque tienen que ver lo mismo que vos, si vos estás determinado y definido y definida a ver las riquezas de Cristo manifiestas en la tierra. Nadie se puede sublevar. Puede haber alguna guerrilla, pero nadie se puede sublevar definitivamente a la manifestación de Cristo.
Por eso, amados, estamos en un tiempo exacto, en un tiempo no cronológico, estamos en el tiempo profético correcto. Tiene que haber un momento que yo salga del gesto adusto, ¿se entiende gesto adusto? Salga del enojo, que salga y bueno, pero mirá, se predique, mirá los problemas que tengo, se predique, mirá las cosas, pero que esto no pasa por predicar y que es magia, el evangelio no es magia. Pero hay una madurez, hay un proceso, hay un entendimiento que cada día es mayor, que cada día es más profundo, que cada día me lleva a otras medidas de gobierno, que cada día hace que el Señor se manifieste, que el Señor sea el Señor en mi casa, que el Señor sea el Señor en mi trabajo, que el Señor sea el Señor y punto. Pero tiene que haber una determinación del corazón. De que ya que Dios te da y me da la posibilidad de ser expuesto al Evangelio, esto se transforme en algo que absorba y no que repela la palabra de Dios. Yo si fuera vos, estoy sentado ahí, yo mismo me lo digo para mí, basta, Fernando, de pavadas. Basta, Fernando, basta. Porque hay mucho en juego en este asunto. Y si Dios me da la posibilidad de que haga un día, 10 días, 20 años que yo estoy caminando en el Evangelio, es para que deje de jugar y empiece a militar. Empiece a militar. Muchos de nosotros hemos militado la noche. Hemos militado los boliches, hemos militado el fútbol, hemos militado los programas de televisión, hemos militado en la política, hemos militado en los sindicatos. Amados, tenés la propuesta más hermosa, algo que te realiza, algo que te completa, algo que te llena de verdad, que es el Evangelio. Y le presentás batalla, presentale batalla a todo aquello que no te permite vivir el Evangelio. Y cuando venga un manipulador y te diga, hermano, usted traiga todos sus bienes que Dios le va a dar, lo vas a hacer identificar. Pero si es evangelio, y que el Señor me sacó esto, que el Señor me sacó lo otro, ¿qué sabés si fue el Señor o fue tu mala administración? Pero quiero garantizarte que si hay algo que te sacó Dios es porque necesitabas que se vaya de tu vida, sea lo que sea. Porque no lo ibas a poder administrar en el futuro. Y esto te tiene que sacar de esa mentalidad de que Dios es una porquería que me manda maldiciones. La última maldición de Dios fue en la cruz. Se declaró el cuerpo de Jesús maldito, porque la Escritura dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. A partir de esa maldición, por causa de un inocente que fue declarado culpable y que fue declarado maldecido, nosotros fuimos declarados benditos de una vez y para siempre. Por eso, amado, no existe Dios te bendiga. Ya soy bendecido de una vez y para siempre. No estamos hablando de cambiar un lenguaje, estamos hablando de una manera de vivir. No estamos hablando, antes se decía así, ahora se dice así. ¿Qué me importa cómo se decía antes? Aprovechá que el Evangelio te está dando luz para hablar de una manera distinta. Sí, yo también cuando era chiquito decía tú al auto. Cuando me quemaba decía tuto, pero ahora no digo más tuto, digo caliente. Al auto le digo auto. Madurás. Ahora sí creemos que el Evangelio es un cambio de lenguaje. Mamita, qué bajo entendimiento que estamos teniendo de quién es Cristo. Cristo no trae un cambio de lenguaje. Trae un cambio de origen, una transformación completa, global. ¿Querés seguir diciendo tutú? Decí tutú, ¿qué me importa? Mientras entienda que un tutú es un auto. Pues salí de... ¿Sabés qué? Todo esto que estoy mencionando son argumentos, son altiveces, es orgullo. Es el orgullo de decir, no es tan así lo que dice el pastor. ¿Por qué no lo examinás por el Espíritu en vez de examinarlo por la carnalidad humana del salí del ojo clínico? Pará un poco con eso, hermano. ¿No te das cuenta que no te llevó a ningún lado nunca?
Por lo menos los soberbios no sé, que tienen cosas, tienen con qué ser soberbio. Pero a veces nos ponemos soberbios sin tener algo para decir. Es como que Leo se ponga a criticar a Elton John. ¿Cuántos discos grabaste, Leo? Puede ser el mejor tecladista de la historia, pero no grabó un disco. ¿El mundo requiere de tu teclado? No, por ahora lo requieren acá. Amados, reciban por gracia, pero demos por gracia. Demos por gracia. Salgamos de la tontería religiosa. No hay más religioso que el que sigue analizando la palabra. Yo lo digo para acá, y lo digo para ahí, y lo digo para todo el que esté al alcance. Pastor amado, te estoy ayudando con esto. Que estés mirando ahí, si hay alguien que tiene otra y tal congregación. Amado, deja de cuestionar y empezá a servir por amor. Te recibiste de gracia, da de gracia, porque hay una necesidad impuesta en tu corazón y nunca vas a ser pleno, nunca vas a estar completo hasta que no des a conocer las riquezas que están en tu interior. Pero eso se hace de una manera ordenada, entendiendo iglesia, entendiendo que no nací al mundo y soy un bastardo, nací a la iglesia y tengo una familia, tengo un padre y tengo un gobierno que me preserva de toda circunstancia que quiera venir a oponerse al propósito por el que nací. Y mañana no me llenen el WhatsApp de preguntas de qué hay para hacer en la congregación. Sirvan, madres, padres, sirvan a sus hijos, hijos, sirvan a sus padres, militen a Cristo en su familia, rompan vínculos tóxicos, rompan relaciones tóxicas, rompan todo aquello que les esté impidiendo la plenitud de Cristo en sus vidas. Es el tiempo profético. La iglesia está viviendo un tiempo como nunca antes se vivió. Por gracia, el Padre nos está permitiendo acceder a una luz. No la apagues. No te enojes más con la ofrenda. No te enojes más con la generosidad. Porque si te enojas no estás pensando en generosidad. No te enojes más con el servicio. No te enojes más con el hermano, con el líder. Amado, y que no sea una retórica. Pongamos a militar. Pongámonos a militar en la gracia. Yo te garantizo que vas a ver completo todo el ser que Dios te permitió acceder a tener. Tiene que haber un momento de ponerle fin. Tiene que haber fecha de vencimiento. Tiene que haber fecha de caducidad. Creo que el Señor nos está convocando a una nueva temporada. Está convocando a su iglesia para que la disfrute. Está convocando a la iglesia para entrar en amoríos con Él. En amoríos de vínculo perfecto. Y lo que tenga que salir, saldrá. Y lo que el bisturí tenga que cortar, que lo corte. Es preferible que corte ahora y a veces sin anestesia, a que más tarde ese tumor se haga una metástasis y termine generando un problema superior que lleve a la muerte. Saquemos lo que haya que sacar. El Padre nunca va a tener pensamientos de guerra contra nosotros. Yo tengo pensamientos de paz, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal, para que hagan aquello que está diseñado. En el libro está escrito. Permitite leer el libro. Que se caigan los argumentos que no nos permiten ver el libro. La cruz nos habilitó. La cruz nos puso en vereda. Nos puso automáticamente en acción. Vamos a sacar los argumentos que no nos permiten disfrutar de la plenitud de Cristo. Me parece que si reflexionamos en esta palabra, si reflexionamos en el entendimiento de esto y de lo que vamos a estar hablando el sábado, me parece que tremendas cosas veremos manifiestas delante de nuestros ojos. Yo estoy convencido.
que la cruz no será una utopía. Es más, hoy la cruz nos está traspasando. Está pegando un traspaso. Nos está permitiendo abrir el entendimiento. El velo se abre delante nuestro. El que se abrió lo empezamos a ver. Lo que ocurrió empezamos a verlo realizado. Caminamos en lo consumado, caminamos en las obras que Cristo había profetizado antes de que el mundo sea. Caminamos en la profecía, somos la profecía cumplida de Dios. Para llevar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para sacarles opresión a los oprimidos, para que los quebrantados de corazón puedan declarar el año agradable del Señor. ¿Y cuál es el año agradable del Señor? Que podamos declarar la plenitud de la cruz. No que digamos, Señor, gracias por tu cruz, sino que, Señor, tremendo vivir tu cruz. Para que ya no seamos, como dice la Escritura, niños fluctuantes, que cualquier cosa nos desestabiliza, nos mueve, sino que siguiendo la verdad en amor, estemos cada día más concertados, más unidos, más firmes. Hoy tiene que haber un rompimiento de todo pensamiento contrario a la obediencia a Cristo. Señor, que las mentes, por causa del desborde de tu verdad, sean llevadas al conocimiento pleno del Hijo. Señor, no nos dejes cavilando nuestros pensamientos, sino que podamos, Señor, salir de la cárcel de los pensamientos para ir hacia esta plenitud gloriosa que ya está consumada y que a través del Evangelio nos estás recordando que existe. Que a través del Evangelio nos te está llevando a vivirla. Lo que ocurrió en el tiempo presente, lo que va ocurriendo en el tiempo actual, lo que ocurre en la temporalidad. Amado, a medida que el Espíritu de Dios te hace acordar, vas a ser cada día más fortalecido en ese ser interior. Señor, que lo que has previsto sea real en nosotros. Padre, gracias por la potencia de tu Evangelio. Un Evangelio que verdaderamente nos deja libres para poder expresar y vivir aquello para lo que fuimos creados. Un Evangelio que derriba muros, que derriba estructuras mentales, que derriba estructuras de pensamiento. Señor, que se despegue de nosotros, por causa del Evangelio, todo aquel tumor que la religión, que el mundo, que las seducciones del tiempo presente, Señor, que todas las cuestiones genéticas que traemos por causa de la naturaleza que portábamos, Señor, sea desactivado. Operá, Padre, operá, llévanos a una madurez, llévanos a un mayor perfeccionamiento, que no nos quedemos en la estatura chata y enana, Señor, sino que se despegue todo nuestro ser hacia la plenitud de Cristo. Padre, que el techo que nos autoimpusimos, o que nos impusieron palabras, o que nos puso la religión, la autoimpuesta y la religión externa, el legalismo interno, el legalismo externo, todos esos techos, todos esos frenos, Padre, sean despejados, se pulverice, Señor, y que podamos ver claramente la manifestación de Cristo en nosotros. Iglesia, se rompe todo límite. Se rompe todo límite. Se rompe todo límite. Si hay personas que quizás sienten alguna molestia en su cabeza, se está rompiendo un límite. El Evangelio está moldeándonos a la imagen del varón perfecto, a la imagen de Cristo. El Evangelio nos está moldeando para que encajemos en la historia conforme a la decisión del propósito eterno y hagamos el impacto que el Padre ha determinado desde antes de la fundación del mundo que en el tiempo que vivamos teníamos que hacer. Señor, que esos impactos no alcancen
niveles de retórica, sino que alcancen niveles, Señor, verdaderos, que impacten en la familia, que impacten en los matrimonios. Señor, que el impacto sea tal que se rompan límites familiares, se rompen límites vinculares, límites que las madres habían puesto y los hijos habían puesto por causa de situaciones que habían ocurrido o de situaciones de formación de vida. La vida te impuso límites, la genética adánica te puso límites a la hora de vincularte con tu familia, a la hora de vincularte con tu esposa, tu esposo, a la hora de vincularte con tus hijos. Pero por causa de la palabra de la cruz se rompe todo límite y te vas a vincular en el Espíritu. La vida de Dios gobierna los vínculos familiares. La vida de Dios gobierna los vínculos. Y ahí es donde se cumple la Escritura, que los hijos se vuelven a los padres. Santo Señor, por causa de la palabra de la cruz, nos es impuesta necesidad y Cristo nos desborda. El amor de Cristo nos constriñe. Dice esa palabra, es el amor de Cristo nos obliga. Pero no es una obligación externa, es la potencia de su gracia. Desde nuestro interior tengo la necesidad de amar más exactamente a mi esposa. Tengo la necesidad de amar a mi esposo. Tengo la necesidad de amar con exactitud a mis hijos. Tengo la necesidad de amar con exactitud a mis padres. Se rompen los vínculos tóxicos y se manifiesta el vínculo eterno. Hay personas en tu familia que no conocen al Señor, pero el vínculo lo está trayendo. El vínculo que se rompió lo atrae al Cristo que está en tu interior para llevarlo al nuevo nacimiento, y es al Cristo que gobierna y es el corazón de su iglesia. Habrá una militancia del Espíritu, una militancia en la familia, una militancia del Espíritu con la familia, una militancia del Espíritu donde se verá la iglesia reflejada en la familia. Amado, amada, no te apures por encontrar a alguien que te llene, a alguien que te complete. El que definió completarte ya te encontró. Toda persona que aceptó manipulación, buscando ser aceptada, buscando encontrar a algo o a alguien que la complete, por causa de la palabra de la cruz, entenderá, su memoria recordará que ya está completa desde antes de la fundación del mundo, completa y santificada por Él. Y eso rompe con toda soledad que este sistema, que la genética adánica te dijo que tenías. El origen te dice que estás completo y la cruz certificó esa completitud. Darás a conocer las abundantes riquezas de la completitud de Dios, de la plenitud del Padre. No te detengas en este proceso de perfeccionamiento y verás cómo la gloria de Dios se manifiesta en tu interior y desde tu interior. Gracias, Señor.
por la exposición a tu palabra, porque nos has dejado ser parte de tu evangelio. Gracias, Señor.